Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes, a la semana de las ideas, la semana donde conectamos los deseos y aprendimos que esos deseos organizados le llamamos también proyectos y que estos días estuvimos compartiendo, intentando sacar ideas, sabiendo que en este tiempo concretarlas en una escritura puede ser corto, pero el desafío está y las ganas de aprender también. Entonces, bienvenidas a las compañeras al cierre de esta semana. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por nuestras redes. Estamos en el sexto taller de nuestro curso de formación, elaboración de proyectos, y vamos a circular la palabra hoy con Elizabeth, que es la compañera que esta semana caminó con nosotros, y las facilitadoras y los trabajos en grupo que fueron naciendo a partir de los trabajos que fueron haciendo en los grupos de WhatsApp. Así es que de mi parte, como bienvenida y un abrazo. Hoy vamos a buscar que sean nuestras palabras, nuestros aprendizajes y nuestras experiencias de lo que escuchamos el lunes, de lo que vivimos en los trabajos en grupo y de lo que queremos aprender más, sean los ingredientes para cerrar nuestro trabajo de esta semana. Así es que de mi parte, muchas gracias y te entrego la palabra, Eli. Buenas tardes para todas. Es un gusto volver a reencontrarnos en este tercer y último espacio, último momento del caminar que iniciamos el lunes. Bueno, la idea hoy es exactamente como dijo él, que podamos escucharle a las compañeras que estuvieron acompañando el proceso, que pueden colocar desde el inicio sus capaz dificultades, con qué se encontraron y compartir cómo avanzaron. Y a partir de ahí vamos a ver si generamos un diálogo para poder ir como retroalimentando este recorrido cortito que tenemos con el objetivo de realizar y aprender juntas sobre cómo elaborar un proyecto social. No sé quién de las compañeras va a iniciar el- la presentación de lo que hicieron, así es que yo ahí les cedo la palabra también a quien quiera dar inicio de la experiencia que tuvieron durante los 2 días. Podemos usar la manito para pedir la palabra o prender nuestras cámaras y hacer un gesto. Vamos a ir viendo. Quien quiera compartir lo vivido, lo aprendido, como dijo Eli, o si alguna compañera facilitadora quiere abrir el espacio, digamos, aquí estamos, tomando nuestras voces en las redes. Así es que se sepa también un poco el camino que venimos haciendo. Sí, se puede compartir la vivencia de cómo les fue, si les costó, pero ahí ya tenemos una compañera que, Nair, parece que quiere sumar su voz a este momento, así es que la vamos a escuchar, ¿sí? Hola, no prendo la cámara porque se me va a cortar. Bueno, estos días que estuvimos compartiendo con mis compañeras, bueno, llegamos a un punto en que, bueno, es muy difícil el armado de un proyecto en 2 días, y más por la diferencia de horarios, bueno, en el sentido de que algunas se conectaban a la mañana, otras a la tarde y otras a la noche, y estábamos ahí como un poco dadas vueltas, pero llegamos a hacer algo y hablando de mí, digamos, entendí, es un poco difícil, pero
pero se puede. Y nosotras, por ejemplo, buscamos atender la problemática de la violencia de género dentro de nuestros territorios. Y creemos que es un buen proyecto, digamos, para armar cada una, bueno, dentro de sus organizaciones. Y pusimos, todas aportamos que, bueno, el objetivo general sería abordar los distintos tipos de violencia de género que surgen, y bueno, y después de objetivos específicos pusimos capacitar a las mujeres de las diferentes organizaciones sobre los diferentes tipos de violencia. También capacitarlas sobre los derechos y las leyes que nos amparan, dependiendo de cada territorio, porque creo que hay compañeras que son de Bolivia, y no sé si será las mismas leyes en Bolivia que acá en Argentina. Así que ahí hicimos como un pequeño paréntesis. Brindarle también información de dónde pueden recurrir, bueno, en el caso de sufrir algún tipo de violencia de género, a quién llamar, qué instituciones puedan recurrir o asesorarse también. Por ejemplo, acá en San Pedro de Jujuy hay una asociación que se llama la Casa de Mujer María Conti, y hay una abogada que te asesora de manera gratuita, te hace todo el acompañamiento, te ayuda, te lleva a hacer la denuncia, te acompaña. Está bueno, pero algunas veces no da abasto. Y bueno, a las personas que va destinado este proyecto sería, en principio, bueno, estaba un poco confusa la cosa, pero primero decíamos, bueno, las mujeres de la organización, en general a todas, y después decíamos que, bueno, primero que nos deberíamos capacitar nosotras, para que nosotras ahí recién podamos capacitar a nuestras demás compañeras. Y me pareció buena la idea porque, bueno, una cosa por la pandemia, que si se llegara a ser presencial tienen que ser grupos reducidos, bueno, el lugar, un espacio abierto, hablaban las compañeras. Y bueno, hasta ahí pudimos llegar con las compañeras porque, bueno, como les dije, algunas se podían conectar a la tarde, otras a la noche, y ahí estábamos un poco cruzadas. Gracias, Nair. Qué bueno que a pesar de las dificultades hayan podido avanzar. Lamentablemente, aunque resulte siempre doloroso, la violencia es algo cotidiano y está presente en los diferentes espacios donde estamos las mujeres, y va a ser siempre un proyecto posible, ¿verdad? Porque tiene diferentes formas de abordar, tiene diferentes problemáticas que afectan y cruzan y atraviesan a las mujeres. Me parece interesante recuperar de lo que colocó Nair, el hecho de hacer como ese proceso de capacitación primero de un grupo, ¿sí? De la propia organización, y que sean ellas mismas las que vayan haciendo otra vez el proceso, porque eso permite uno de los aspectos que habíamos hablado el lunes, que es el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? El tema de hacer un proceso de capacitación así como en cascada, ¿verdad? Tenemos un grupo que tiene capacidades, habilidades, contenidos, que forma parte de la misma organización, que tiene los conocimientos, que adquiere una metodología, y que ellas mismas puedan ir proponiendo y siendo parte facilitadoras de los procesos de aprendizaje con las compañeras, ¿verdad? Eso me parece un elemento que rescato de lo que propone Nair, al igual que otro que es el conocer
la ruta de la violencia, los diferentes tipos y formas de violencia y dónde recurrir. Eso es clave siempre, aunque como ella misma lo dijo muchas veces, las organizaciones o las instituciones no responden o no dan, como, no dan abasto a tanta demanda, a tanta violencia que se genera en diferentes ámbitos y espacios hacia las mujeres. Entonces, eso es un poco lo que quiero rescatar de este proyecto, de lo que consiguieron avanzar Nair y sus compañeras, a pesar de las dificultades que ella colocó al inicio. Entonces, si hay alguna otra compañera que quiere presentar cómo fue su experiencia, cómo les fue, ¿sí? Igual, si no es el proyecto mismo, que pudieron intercambiar, ¿verdad? Nair también colocó algo que es clave, o sea, en 2 días no se puede elaborar un proyecto, pero por lo menos hacer como un recorrido ante la posibilidad de aprender sobre cómo se hace. Bueno, ahí le tenemos a Primitiva, ¿sí? Que también quiere participar y que la escuchamos entonces, ¿sí? Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeras. Un gusto saludarlas a todas. Bueno, para nosotros ha sido un aprendizaje también este corto tiempo, como dice usted, pero algo se aprende, ¿no es cierto? Y las que sabemos un poquito siempre hay que complementar, siempre hay que fortalecer. Yo personalmente soy miembro tenemos una pequeña ONG con características de organización. Y bueno, nuestros proyectitos siempre van también en la lucha contra la violencia. Pero esta vez, viendo los lineamientos, o sea, la guía que nos ha mandado, más o menos no he podido conectarme con ninguna compañera, pese que de aquí unas 3 han participado de Yacuiba, pero debido al tiempo, ¿no? Entonces, sin embargo, he estado intentando hacer lo que es un proyecto de incidencia para la igualdad de género, lo hemos llamado, porque hay necesidad de llegar a las autoridades para que tomen conciencia, para que se sensibilicen y asignen recursos para el trabajo con las mujeres, ¿no? Entonces, como dice la guía, primero es el contexto, ¿no es cierto? Explicar un poquito de cómo está la cosa aquí, cómo está la realidad social, económica, a quién se afecta, más que todo esta situación afecta a las mujeres con esta pandemia más que todo, que todos estamos sufriendo. Y luego se pone el objetivo, qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Para qué? Entonces, y de ahí ya más o menos se hace de cómo lo vamos a hacer, la metodología, las actividades, y quiénes van a participar, cuánto tiempo va a durar, y el presupuesto es tan importante, ¿no? Porque otras veces hacemos proyectitos, pero que no hay financiamiento. Entonces, tenemos que ver de dónde va a venir el financiamiento, las autoridades locales van a poder darnos alguito, otras veces nos dan en refrigerio un poquito, otras veces nos dicen materiales vamos a dar, pero usted sabe que no hay tanto material ahora porque todo es por el Zoom, por todo eso, pues no, por las redes sociales. Entonces, pues, eso más o menos he estado haciendo sobre la incidencia para la igualdad de género, también colocando cómo podemos llegar a las autoridades y cómo podemos hacer las audiencias con ellos, buscando información, y trabajamos con organizaciones de mujeres de las comunidades y de los barrios. Entonces, con ellas son las que hacemos esto. Pero en este trabajito como les digo, no me he conectado con nadie porque no tenía tiempo, estuve ocupada. Por eso, pero hemos estado intentando hacer, compañera, lo que nos ha dicho.
Muchas gracias, Primitiva. Igual la experiencia que nos presentás es eso de el esfuerzo de hacer el ejercicio, ¿sí? El Exactamente. recorrido de la guía, que es importante para después, quizás más adelante, en algún momento, compartir con las otras compañeras y ahí avanzar en una propuesta más colectiva, ¿verdad? Pero el tema de incidencia es un aspecto importante en un proyecto, porque siempre está vinculado a las autoridades. Y las autoridades lo que tienen, y lo hablamos, aunque brevemente el lunes, tienen que garantizar derechos de las mujeres, ¿sí? Claro, Tienen y eso tienen, supone recursos. Eso exacto. supone recursos, ¿no? Sí, cualquier tarea supone recursos y bueno, las políticas públicas cuando hablamos, sean para mujeres indígenas, para mujeres campesinas, mujeres migrantes. Una política pública solo se sostiene si tiene recursos o presupuesto, ¿verdad? Sí. Por eso la incidencia muchas veces es de hacer modificaciones en el marco legal y muchas veces las leyes, si no tienen un presupuesto que le sostengan y que permita su implementación, no avanza, no afecta la vida, el mejoramiento de la vida de las mujeres. Y en este caso me parece interesante recuperar de la experiencia que acá nos comparte Primitiva, es el tema de incidencia, ¿verdad? De incidencia, de involucrar a las autoridades, de que cumplan el rol garante que tiene de tener que responder ante las violaciones de derechos de las mujeres o promover acciones que busquen la igualdad, que es lo que trabajaste en Primitiva, sí, me parece muy interesante, sí. Muchas gracias, compañera. Vamos a estar siempre activas en el colectivo, como somos aquí, ¿no? En Bolivia. Entonces, en la parte de Bolivia, nosotros somos un poco las responsables de manejar el colectivo. Estamos ahí, entonces vamos a estar siempre. Muchas gracias. Encantada, sí. Ahora no sé si hay alguna otra compañera que quiera compartirnos su experiencia, su vivencia de la semana. Como dijimos el lunes, uno de los aspectos importantes de la elaboración de proyectos es identificar una problemática en la comunidad que afecte a un grupo, en este caso de mujeres organizadas o no, o quienes son parte de una organización. Entonces, y que en ese proceso ustedes tenían como un trabajo, ya un conjunto de conocimientos y, que habían trabajado, que era el mapeo territorial, ¿verdad? Que les decía yo que era algo que tenían que tener en cuenta en el proceso de elaboración de proyectos, ¿sí? Así como la experiencia que tienen de análisis y que vienen caminando tanto como organizaciones propias en cada país o de forma colectiva que les une en este proyecto que es el de mujeres del Chaco americano. Ahí está la compañera Liz Sandra, que también quiere compartir, así que adelante, Liz, te escuchamos. Sí, no sé si Liz me está escuchando o la escuchamos, yo no la estoy escuchando. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, Hola. Liz, adelante. Sí, te Sí, escuchamos. sobre el tema del proyecto. Quería hablar sobre el tema en la comunidad, en el pueblo Com. Veo la necesidad de que se entienda más sobre los derechos de los pueblos indígenas, en especial las mujeres, porque de hecho que hay muchas informaciones ya sobre el tema de la violencia de las mujeres, violencia de género,
entre equidad de género, ¿verdad? Pero se necesita bastante profundizar más el tema, a mi entender, según cómo yo veo en mi comunidad. Porque algunas personas leen, escuchan sobre la violencia, entonces entienden que, o sino que no están entendiendo bien el, el significado, ¿verdad? Entonces es muy importante profundizar más con las mujeres y con los jóvenes, y yo veo que eso hay que trabajar más en proyectos. Que se haga un proyecto de un año, duración, un año o 2 años, ¿verdad? Para hablar. Parece que Liz tiene problemas con la conexión, ¿sí? Bueno, Liz nos planteaba la importancia de seguir profundizando sobre el tema de la violencia. Liz, si nos escuchás cuando quieras, podés retomar lo que estabas compartiendo. Y ella hablaba de un proceso, ¿no? ¿Sí? Te escuchamos, Liz. Creo que tuvo problemas de conexión. Bueno, lo que Liz nos planteaba es interesante en el sentido de que hablaba de un proceso, y a colación de eso lo que yo quiero recuperar es que en el tema de violencia implica modificar prácticas muchas veces que vienen de muchos años, de décadas y más, de cómo tienen que ser y cómo son educados los hombres, cómo tienen que comportarse en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad patriarcal donde ocupan un lugar de privilegio, y cuál es lo que se considera dentro de esa sociedad el lugar que ocupan las mujeres. Y entonces, a hablar de violencia, abordar violencia, realmente requiere un proceso, porque es un tema complejo, implica modificar actitudes y prácticas que tienen que ver con el machismo y que afectan tanto la vida de las mujeres, tanto de las mujeres como de los niños, de las niñas, y de ahí a los hombres mismos les afecta también ese proceso de socialización donde la violencia tiene un lugar muy fuerte en cómo tienen que ser hombres. Hay otra compañera, creo que Nair quería seguir aportando. Te escuchamos, Nair, ¿sí? Hola, solo agregando un poco de lo que estaba hablando la hermana, es que dentro de las comunidades indígenas está muy normalizado el tema de la violencia y muchas veces es difícil hablar de esos temas ahí. Gracias por tu aporte, Nair. Yo creo que eso es lo que define el aprendizaje colectivo, compartir cómo se dan las experiencias sobre determinado tema o no. Y bueno, en este caso, yo creo que tu planteamiento es totalmente pertinente, y bueno, se tiene como un desafío, ¿no? Eso de cómo se puede ir abordando estos temas en las comunidades y como organizaciones. Creo que Liz no pudo volver a conectarse, pero el aporte de Nair es muy importante. Dice, es muy difícil porque está normalizado, y yo creo que no solamente pasa eso, lamentablemente, en las comunidades indígenas, sino en la sociedad en general todavía, a pesar de lo mucho que avanzamos en términos de derechos de las mujeres, la violencia sigue naturalizada. Ahí ingresó Liz, Eli. Ya, Volvió a ingresar ella. ya, Liz,
Sí, se cortó, no sé qué pasó. Sí, podés Eh, continuar con tu... sí, porque estaba hablando sobre la violencia de las mujeres en Sí, sí, porque eh, tratándose de mujeres indígenas, ¿verdad? En, diría en su 70% que hablan solamente el dialecto y por más que se les explique algunas veces en español, hay cosas que no se profundiza. Entonces se necesitaría en español y en el propio dialecto para que se interiorice el tema, porque algunos eh, están interpretando de otra forma, ¿verdad? En equidad de género, por ejemplo, no es que la mujer ya sabe de sus derechos, ¿verdad? Y eso no significa que el varón se queda afuera o que no trabajen más ellos, sino al contrario, nosotros queremos trabajar con los hombres también, ¿verdad? Eh, no es que se sientan amenazados y esas cosas, ¿verdad? Entonces, esas cosas, por ejemplo, falta profundizar porque no estamos el 70 o quizá el 80% no se está profundizando sobre el tema. Entonces, eso quería aportar un poco sobre el proyecto, la importancia que debería trabajar más. Entonces, eso quería comentarles, compañera. gracias, Liz. Sí, de lo que nos comparte Liz, dos aspectos entonces resaltan, ¿verdad? Uno, el tema de cómo se va a comunicar, ¿verdad? O sea, ella plantea de la importancia de tener en cuenta, en este caso, el dialecto. O sea, eh, es el medio, es el lenguaje que se tiene que usar para que puedan las compañeras comprender de qué se está tratando el tema, los contenidos, ¿verdad? También coloca como un desafío el cómo en un proyecto de violencia se involucra o no a los hombres, ¿sí? Ahí uno entra en la parte metodológica, ¿verdad? En términos de estrategia, en otros sectores se usa mucho los espacios mixtos, o sea, los espacios propios de mujeres donde se trabaja la violencia. En determinado momento del recorrido se comparte con la comunidad donde participan los hombres, los niños, las niñas, los adolescentes. Después se vuelve a un grupo, al grupo nuevamente propio de las mujeres, y así se va haciendo como una cadena en un recorrido en donde se mantienen espacios propios de mujeres que son importantes para fortalecer las voces, la autonomía, también para de espacios seguros que le permitan a la mujer hablar de lo que le pasa, de lo que siente, pero tiene un vínculo, una relación con lo más colectivo al generar espacios abiertos donde participan otros que también son parte de este tema de la violencia que es tan complejo. Entonces, gracias Liz por tus aportes, ¿sí? Si hay alguna otra compañera que quiera compartir cómo le fue en estos 2 días de trabajo grupal. No necesariamente hablamos de que hayan llenado la guía, sino cómo se sintieron, qué pudieron rescatar del primer día. Sí, acá, Margarita. Sí, te escuchamos, Hola, Margarita. Sí. hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio y bueno, la verdad que con muchas cosas profundas con respecto a esto, lo del proyecto y poder, digamos, visualizar y soñar a quiénes llegar, ¿no? Y en ese sentido,
algo que estuvimos trabajando y pensando mucho, es el tema de a quién llegamos con este proyecto, soñando de que se pueda ejecutar en algún momento. Bueno, el proyecto se desarrollaría en el departamento San Pedro de Jujuy, de acá de Argentina, con nuestra organización Buranta Cuñareta, Fuerza de las Mujeres, en la cual participan 13 comunidades indígenas, de las cuales, de las 13 comunidades indígenas, 4 sería la que estarían a cargo del proyecto. Y cuando pensamos a quiénes, estuve pensando bastante, bueno, pensando en mí cuando era niña, pensando cuando era adolescente, y pensando en todo lo que nuestras hermanas han pasado durante su trayecto de vida como mujeres indígenas, siendo pobres, siendo discriminadas, y así como yo también lo fui, y en ese sentido creo que me llegó mucho más poder llegar y querer llegar a las niñas a partir de 4 años hasta los 12 años. ¿Y por qué digo a partir de 4 años? Porque yo me ponía en forma personal en mí cuando yo, digamos, supe quién era, dónde estaba, el espacio en el cual me estaba desarrollando. Tenía 4 años, entonces yo digo, a los 4 años uno sabe qué es lo que quiere como niña. Entonces, sabes decir sí, sabes decir no, y entonces uno de los objetivos justamente es fortalecer la identidad de las niñas y poder enseñarles a decirle no y sí en el momento adecuado, y hacer que ese discernimiento lo tengan en temprana edad. Saber también, digamos, vincularlas con el entorno, saber que tu entorno familiar es el primero que te tiene que respetar. Entonces, esa fortaleza tiene que salir desde ahí, desde el seno familiar hacia, digamos, el entorno en el cual la niña convive. Una de las cosas que decíamos es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos este trabajo? Una de las cosas que queremos hacer es a través de juego, a través de la música, de talleres de artesanía, talleres, digamos, todo práctico, e ir enseñándole a través de visitas guiadas, hacer las ceremonias que digamos que esto fortalezca su identidad, su espíritu, para que digamos ella no se sienta y no esté como nosotras, en el sentido de que las cosas que hemos pasado cuando hemos sido niñas, no queremos que nuestras niñas puedan pasar lo mismo. Entonces, fortalecer su identidad, fortalecer su espiritualidad, fortalecerla en su actitud, en su personalidad. Entonces, todas esas cosas que me parece fundamental poder hacerlo a partir de temprana edad, porque es donde nosotros vamos a ver realmente el cambio de nuestras cuñaretas, de nuestras micharay, como decimos, nuestras cuñitas, nuestras cuñantaí. Entonces, creo que si abordamos de temprana edad podemos ver un futuro mucho mejor, con mujeres mucho más empoderadas, con mujeres mucho más fortalecidas en todos los aspectos, tanto en lo físico, en lo espiritual, en lo profesional, en lo actitudinal. Y también, bueno, la justificación, digamos, la justificación del proyecto es justamente el haber pasado décadas y décadas en nuestros pueblos indígenas, guaraní específicamente, sometidos a las órdenes del patriarcado y a las órdenes también ¿por qué no decirlo del matriarcado también? Porque hay mujeres que han sido demasiado violentas con nuestras niñas, y eso es lo que no debemos, no tenemos que dejar que pase nuevamente con nuestras niñas. Bueno, una de las formas de la evaluación de este proyecto sería las participaciones conjuntas con los niños en asambleas, donde ellos puedan expresar y decidir y decir qué es lo que les gustaría hacer dentro de la comunidad. Entonces yo creo que en ese sentido me parece que el proyecto sería mucho más fortalecido en la identidad y mucho más
perduradero en el tiempo, y veríamos a largo plazo, digamos, los cambios que iríamos haciendo de nuestra organización como Puranta Cuñareta. Yo creo en eso de tomar a las niñas desde temprana edad para producir cambios a futuro, porque si queremos realmente ver, digamos, mujeres empoderadas, mujeres indígenas empoderadas, entonces tenemos que empezar a formarlas desde temprana edad. Yasurupay. Gracias, Margarita. Qué lindo esto de compartir ideas, ¿verdad? Y de presentar los sueños, las propuestas que se tiene. Y acá, hablando de sueño, de propuesta, aparece un desafío importante destinado a un grupo que son las niñas, ¿verdad? Margarita nos propone trabajar con niñas desde chiquitas que les permitan ir desarrollándose dentro de otra lógica que no sea esa que ocupen un lugar subalterno, en donde sus derechos no sean tenidos en cuenta, ¿verdad? Y que puedan ir avanzando ya desde chiquitas en conocer eso, sus derechos, en saber, decía ella, cuándo decir que no, ¿verdad? Fortalecer la identidad de ellas, tanto como indígenas, como mujeres, ¿sí? Y habla de el aspecto y elemento que siempre tenemos que tener en cuenta en los proyectos de violencia, es que en dónde se generan las violencias. Y se generan las violencias en un ámbito o en un entorno donde debería ser el más seguro, que es el espacio familiar, ¿sí? Muchas veces es en la misma casa, ¿sí? El lugar donde una persona debería estar segura y protegida es el lugar donde más hechos de violencia se generan, tanto hacia las mujeres como hacia las niñas y niños. Otra cosa que recupero de lo que nos presenta Margarita es que propone como metodología lo lúdico, que siempre es importante y que aprendemos mucho, tengamos la edad que tengamos, ¿sí? Los juegos, dice, la música, la artesanía, ¿sí? Como herramientas que permitan ir generando, anudando aprendizajes, ¿sí? Y inclusive Margarita ya nos habló de la evaluación, de una evaluación, decía, en asambleas que sean participativas, ¿sí? Yo creo que en este tiempo de pandemia, muchos expertos hablan de que los grupos olvidados son hay muchos grupos olvidados, ¿sí? Los más vulnerables en general, los sectores populares, los empobrecidos, pero los niños y las niñas y adolescentes están como totalmente relegados, ¿verdad? Entonces, un proyecto como este, que plantea lo lúdico y un aprendizaje a través de juegos, de artesanía, de manera participativa y trabajando la identidad, qué lindo sería llevarlo a la práctica. Así que gracias, Margarita, por los aportes. Nair, aquí sí, ella también reafirma, dice, es importante trabajar con los niños, porque de esa forma los niños, dice, porque hay que criar a hombres que no sean machistas y violentos, que nos respeten por ser personas y no recaer toda la responsabilidad sobre las niñas y mujeres. Y los cambios a futuro se pueden ver si hacemos un proceso, cuanto más chiquito y chiquitas sean, ese proceso más fuerte puede ser, ¿verdad? Sí, así es que gracias, Margarita, por tus aportes. ¿Alguna otra compañera que quiera compartir su experiencia de cómo le fue o algunas ideas que les surgen inclusive ahora en este espacio en donde las compañeras que hicieron el ejercicio están compartiendo, capaz le generen alguna reflexión, algunas ideas, pueden libremente participar y plantear ideas, pensamientos, lo que les parezca. No sé si hay alguna otra compañera que quiera participar. ¿Sí? Hasta ahora no veo
ninguna. Bueno, las experiencias, las experiencias presentadas hasta ahora son todas vinculadas al tema de violencia, ¿verdad? Y eso creo que es un llamado de atención. De hecho, las investigaciones, no solamente en nuestro país o en Bolivia o en la Argentina, dan cuenta de cómo la violencia realmente es una guerra hacia las mujeres. Muchas autoras hablan de eso, como una guerra hacia las mujeres. Por eso es que surgen movimientos tan fuertes como el Ni Una Menos. Ahí ese es un movimiento que probablemente ustedes hayan escuchado. Surge en la Argentina y se va en oleadas repartiendo y avanzando hacia todo el mundo porque coloca en el centro un tema tan complejo y tan cotidiano hacia las mujeres como es la violencia, ¿sí? No sé si hay alguna otra compañera que quiera seguir aportando en este momento en donde la idea es colocar ideas, ¿verdad? Cuando hablábamos el lunes al inicio de que es un proyecto pueden ser ideas, pensamientos, sueños, deseos, y a partir de eso se puede ir hilando, así como se hacen las artesanías o los bordados, o como vamos también hilvanando las palabras, podemos ir hilvanando un proyecto, ¿sí? De a poquito, juntas, ¿sí? Y puede ir tomando forma, puede ir, desde una palabra inclusive puede ir sumándose otras palabras y definiendo, avanzando a lo que es un proyecto o una propuesta, ¿sí? No sé si hay alguna otra compañera que quiere. María, querías... Sí, Sí, te sí. escuchamos. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeras. Viendo y escuchando a las compañeras que me estaba antecediendo, ¿no? Y cada comunidad indígena, ya sea urbana o rural, porque también existimos lo que somos urbanas, las comunidades indígenas que son urbanas, ¿no? Y las que están más alejadas, que son rural. Y me hace pensar que toda esta situación que estamos atravesando y que estamos caminando se debe a una ausencia total del Estado, ya sea la ausencia del Estado local, puede ser las municipalidades, puede ser las gobernaciones o puede ser las entes que tienen que regular esta situación, porque cada constitución, cada Estado, cada gobierno tiene una constitución donde vela por brindar una mejoría, una calidad de vida a cada ciudadano que viva dentro del territorio. Entonces, si ese ciudadano está en falta o le falta algo o está atropellado, está violentado sus derechos, es porque el Estado está ausente. Entonces, yo estuve trabajando con las compañeras y nuestro tema principal para la comunidad donde yo estoy trabajando hace 10 años ya es la necesidad del agua. No tenemos agua potable. Entonces, en base a eso, yo estuve hilando también para un proyecto de agua potable, pero agua potable en calidad y cantidad, porque de nada te sirve tener una mínima cantidad, siendo que uno necesita una mayoría. Y esa situación hay que llevar a minimizar esa necesidad, no porque el pueblo sea indígena, uno tiene que tomar agua del Tajamar, es lo que nosotros no nos pasa la mayor parte del tiempo, porque como ustedes sabrán, y en la noticia siempre sale que la parte del Chaco, una parte es demasiada agua, que la inundación, o la falta de agua, que viene a ser la sequía. Entonces nosotros como pueblo pedimos, solicitamos a las autoridades pertinentes para que se nos provea el agua. Pero ¿qué nos lleva? Nos llevan la cisterna, a una vez es el Ministerio de Obras Públicas, o si no, la cisterna de emergencia, y ahí se acarrea agua, pero es agua al Tajamar. Agua que muchas veces es intomable, no se puede usar porque tiene un color y un olor. Algunas veces es color verde, algunas veces es color marrón, y eso después trae problemas en la comunidad porque vienen los niños a enfermarse, las personas de edad se enferman. Entonces, construir un proyecto para que la comunidad
tenga lo que es agua potable, se debe desarrollar a través de una reunión general, donde tiene que participar todo, no tiene que participar solamente las mujeres, que somos las que acarreamos el agua cuando no hay, ¿verdad? Uno tiene que caminar kilómetros y kilómetros con balde, bidones, carretilla, bicicleta, con lo que sea para poder traer el líquido vital, siendo que la Constitución Nacional dice que se debe proveer ese líquido vital al ser humano. Y no solamente el ser humano, porque detrás de nosotros están los animales, que ellos no puedan tomar agua potable es otra cosa, pero nosotros por lo menos deberíamos de tomar agua potable en esta situación. Entonces yo estructuré lo que viene a ser el consumo de agua potable para la comunidad, que esté integrado la comunidad, una contrapartida, ya sea para excavar para lo que son las cañerías, para que se pueda controlar también el uso adecuado, porque de nada te sirve que te provea agua y uno esté derrochando. Entonces el uso racional y también el consumo sobre el beneficio del agua potable en el organismo. Entonces, mientras la comunidad va preparando lo que va a ser la cañería y demás cosas que pueda trabajar, lo que sean las gobernaciones, el INDI, la SENASA, porque la SENASA es el órgano encargado en esta situación. Entonces, que ellos vayan haciendo también su parte. Y es una experiencia que a lo largo del tiempo, cuando uno va trabajando en la comunidad, se da cuenta qué necesidad tiene y cómo debe abordar esa necesidad que está pasando en la comunidad donde vive. Y no deberíamos de ser tampoco sordos ni ciegos ante la necesidad que está dentro de la comunidad. Entonces ese es mi sentir, compañera, al construir este proyecto, y desearía mi sueño que toda comunidad indígena se le tenga que proveer agua potable en suficiente y en calidad, y no solamente que se nos lleve agua del Tajamar para nuestro consumo y uso diario en época de sequía. Gracias, María. María toca un tema muy actual porque la sequía y el panorama que se viene está bastante complicado, no solamente para Paraguay, sino que para toda la región. Hoy leía una noticia que decía de que hace 3 años que no llueve en el Brasil, y es lo que suele alimentar nuestros cauces de agua. Entonces venimos con un panorama bastante desolador, y lo que quiero retomar esta reflexión con algo que es clave, que nos propone María y que dice: la comunidad no es sorda ni ciega, ¿verdad? Y muchas veces las autoridades, las responsables de garantizar un derecho, como en este caso al agua, ¿sí? que es algo clave para la vida humana, se va con una propuesta sin mirar y sin escuchar a la comunidad, que son quienes viven, sienten y tienen su experiencia de cómo debería ser la respuesta a esa violación de derecho, o la garantía, en este caso, a proveer agua potable a una comunidad. Y yo creo que eso es algo que se tiene que colocar permanentemente cuando hay autoridades que se involucran y que van, de que tienen que escuchar y tienen que mirar a la comunidad, no desde la mirada externa, de llegar y entregar una solución, sino que escuchando cómo tiene que ser esa respuesta, cómo tiene que ser la respuesta a un derecho que se tiene que garantizar, como es en el caso del agua, porque si no se van dando estas situaciones de respuestas así que son nomás urgentes, y que no tiene, que a largo plazo no tienen resultado, como es lo que nos cuenta María, que es el tema de las cisternas del agua, porque ya se está hablando de eso, al menos en Paraguay, de que la institución responsable de dar respuesta a emergencias tiene preparadas cisternas con X capacidades de litros de agua para responder a posibles urgencias de falta de acceso al agua. Entonces, el
el proyecto que María y con su grupo seguro lo conversó, y además de la experiencia que ella tiene de trabajar 10 años en la comunidad, es eso, ¿verdad? De que tienen que ser escuchadas. Yo recupero eso de la intervención de María, de que las autoridades no sean ni ciegas ni sordas, no solamente a los reclamos, sino que en el sentido de escuchar, porque la comunidad sabe cómo se tiene que responder a una violación o la falta de un derecho, ¿sí? Como es el acceso al agua. No sé si hay alguna otra compañera que quiere aportar algo más, ¿sí? Alguien que quiera. Hay una compañera, no sé si ella quiere hablar. Ahora apagó su micrófono. Sí. Bueno, yo había tomado como casos porque me parecían paradigmáticos, y había leído en la página de ustedes que hablaban mucho del tema de la igualdad, de la violencia, del agua. Son temas que, y cuando se habla mucho y se abordan, es porque es parte de la realidad que se vive día a día, y que muchas veces en esa realidad no se tienen garantizados esos derechos, ¿verdad? Por eso los análisis de casos estaban en esa línea, ¿verdad? De analizar una situación de violencia y la ausencia del derecho al agua en una determinada comunidad. Pero también se pueden plantear otras propuestas, ¿verdad? No sé si hay alguna compañera más que quiere presentar su vivencia, su experiencia, o de escucharle a María, a Nair, a Margarita, a quienes compartieron sus propuestas. ¿Tienen algunas ideas que quieren compartirnos acá en este momento? ¿Sí? O si tienen algunas dudas de cómo fue de cómo se tiene que dar este proceso. Este es como es un módulo, es un pequeñito espacio en ese caminar que ustedes están haciendo de aprender algo más, que es el de elaborar proyectos, ¿verdad? Si tienen dudas, bueno, podemos compartir en este espacio y ver si cómo vamos avanzando. ¿Sí? Bueno, yo quería insistir en, si no hay alguna compañera que quiera compartir su vivencia o cómo le fue en los 2 días de trabajo grupal por WhatsApp. Yo tengo solo una lámina donde quería compartir con ustedes, ¿sí? Algo que hablamos el lunes, ¿sí? Que es el proceso participativo, insistir de nuevo en eso, ¿verdad? Y es algo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que más allá de quienes participaron y de las que nos hablaron, estamos aprendiendo, o sea, se aprende. Entonces, que en un proceso participativo, que yo creo que es el enfoque necesario para elaborar un proyecto, es que el punto de partida o inicio sea escuchar, la escucha. Bueno, María nos decía no ser sordos, ¿sí? Y eso vale tanto para las autoridades como a veces para nosotras mismas cuando estamos en un determinado espacio, ¿verdad? Que ese punto de partida sea la escucha, el análisis para recibir aportes, porque cada idea va sumando para ir construyendo un proyecto que puede partir de un sueño, de un deseo, de un plan
inicial que se nos pasa por la cabeza y que compartiendo con otras, escuchando otras ideas, se van encadenando y van teniendo como una lógica, ¿sí? Que en ese proceso participativo es importante decidir colectivamente. ¿Y por qué es importante decidir sobre qué tipo de proyecto queremos, cuál, cómo vamos a hacer, con quiénes? Porque si una sola persona decide, el resto capaz que no se involucre. Entonces, no, bueno, yo no estuve de acuerdo, a mí no me pareció, bueno, no me escucharon. Entonces es importante que todas estén involucradas en la decisión de hacer determinado proyecto. Y sobre todo tener en cuenta que en ese proceso, así como quiero rescatar de este momento que estamos compartiendo, lo que hacemos es aprender juntas. Porque puede haber una compañera que tiene más capacidad para escribir, otra tiene más capacidad para hablar, otra tiene para coordinar grupos, ¿sí? Cada una tenemos capacidades distintas, pero si vamos juntando esas capacidades y esas habilidades, aprendemos unas de otras. Entonces, estos 3 puntos a mí me parece interesante reforzar en lo que es el proceso de elaboración de proyectos, que el enfoque sea eso, un proceso participativo que permita caminar colectivamente, aprender juntas y a partir de eso ir avanzando. No sé si alguien más quiere plantear su experiencia, contar algo de cómo le fue en la semana, ¿sí? Aquí Silvana dice, me parece genial la idea de doña María, porque el agua potable es lo fundamental, más en la zona del Chaco salteño que carecemos mucho del agua. Sí, el agua es fundamental en cualquier lugar del mundo, en cualquier barrio, comunidad, y sobre todo la ausencia de eso, porque el agua no es solamente el líquido vital, o sea, necesitamos agua para la preparación de alimentos, para la higiene, para el cultivo. O sea, el agua está vinculado a un sinnúmero de cosas que hacen a la vida, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema del agua en la vida de las personas. Algo que tocó María y que me gustaría hacer un breve aporte es de ella decía así, el agua no le afecta solamente a las mujeres, ¿cierto? Decía María que nosotras traemos, nos vamos, buscamos, preparamos los alimentos, pero la ausencia, la falta de agua le afecta a todos, a niños, niñas, hombres, mujeres. Sí es cierto eso. Pero al hablar, María, de que son las mujeres quienes tienen que buscar el agua y son quienes preparan los alimentos y muchas veces se ocupan de la limpieza de los niños o de la casa, ahí quiero recuperar ese concepto que rápidamente les compartí el lunes, que es la división sexual del trabajo, ¿verdad? Y de que en esta sociedad patriarcal y en una sociedad machista, está definido como qué tareas tienen que hacer las mujeres y qué tareas tienen que hacer los hombres. Y sobre las mujeres quedan todas las tareas domésticas, ¿sí? Que es esto de hacerse cargo de la alimentación, del cuidado de niños, del lavado, de la limpieza, de la cocina, etc. Entonces, si bien muchas veces en un proyecto el tema es otro, como en este caso es el acceso al agua potable, es importante tener en cuenta que haya algunas actividades o acciones que planteen también de que si las mujeres son las que buscan el agua, bueno, mientras buscan el agua, entonces, ¿qué pueden hacer los hombres?
¿De qué manera se pueden involucrar ellos? ¿Por qué solamente las mujeres son las que tienen que buscar el agua? O colocar interrogantes y partir de interrogantes inclusive, ¿verdad? De cómo se da esa realidad. Y a partir de ahí ir avanzando sobre esa igualdad entre hombres y mujeres y que no sean solamente las mujeres las responsables de todas las tareas domésticas, además de estar en la organización y muchas veces de generar incluso recursos para apoyar la economía de la casa, del hogar, ¿sí? Entonces, lo importante de mirar desde una perspectiva de género es eso, de analizar o reflexionar sobre cómo les afecta esta problemática del agua a los hombres y a las mujeres. De qué manera les afecta a los hombres, de qué manera les afecta a los hombres, a las mujeres, y a partir de ahí ir colocando algunas ideas también para ir avanzando en cambios de prácticas o de actitudes en cuanto a, en este caso, las tareas que son, de las que son responsables hombres y mujeres. Margarita aquí nos aporta y dice que la falta de agua hace que una comunidad no se desarrolle. Las prácticas de extracciones de agua siempre fueron de las mujeres. Somos las que sentimos y nos ataca a flor de piel la falta de la misma. Exactamente, sí. Es muy buen aporte, Margarita. Y tiene que ver con esto de que, sí, el tema de la responsabilidad que asumen las mujeres en las tareas en la comunidad y en el ámbito doméstico. No sé si hay alguna otra compañera que quiera aportar, ¿sí? Que quiera compartir sus ideas. Sí, Doria, si te escuchamos. Muy buenas tardes a todas las compañeras y gracias por la exposición, estaba atentamente escuchando. Y bueno, hablando de todo el tema y recapitulando todo lo que vos dijiste acerca del proyecto, soy una de las del grupo que no pude conectarme por diferencias de tiempo, de trabajo y de espacio, y siempre hay inconvenientes, pero me he estado comunicando esta tarde con la compañera Ximena, que es la facilitadora, y bueno, hemos intercambiado algunas cosas, pero lo tengo en mente. Y ahí quería retomar algo que vos habías dicho en el mapeo, que yo estaba pensando, porque el tema que estamos nosotros en el grupo del proyecto del agua. Entonces, uno de los mapeos para fundamentar el proyecto, ¿sí? Y ya lo explicó María, que son las autoridades que nos tienen que garantizar el acceso a derechos, ¿no? Totalmente. Entonces, en este caso es el acceso al agua, que es vital. Y ahí haríamos como unas encuestas, ¿sí? Y encuestas para poder que la comunidad participe con las encuestas y tomar las fotos de cómo es que tenemos nosotros el agua. En el caso de nosotros, que somos de Alejandro Cor, que tenemos perforaciones de pozos, ¿sí? Del agua. Entonces, que esto no garantiza la salud, al contrario, hay muchos de los compañeros que no se dan cuenta que ahora estamos enfermos, pero después, más adelante, va a acarrear con todo. Y ahora, en tiempo de pandemia, va a anotar todo eso, no estamos protegidos. Entonces, ahí para analizar del trabajo que quería yo desarrollar acerca de las mujeres, de visibilizar el agua por las desigualdades y partir también de preguntas, ¿no? De cómo hacer, interpelarnos nosotros que el agua es vida y cómo que si el agua es vida, voy a leer un poquito porque lo tengo acá anotado. Entonces, ya no tenemos agua y acá nos juntamos las mujeres del Chaco para exigirnos a que hagamos visibles las desigualdades territoriales. El agua es un derecho humano.
Entonces, preguntas sin respuestas, nos preguntamos cuánto sabemos qué es el agua, cuánto falta nos hace el agua, si el agua es vida, la vida sin agua no es vida. Esta desigualdad es muy evidente. Somos barrios con perforaciones con bombas a motor. En eso estaba desarrollando yo el proyecto. Y bueno, como es muy poco tiempo, entonces ahí me quedé, pero sí que es importante, es que, ya lo dijo Margarita, que tenemos que concientizarnos para qué es el agua, cómo está dentro, porque nosotros somos agua, somos vida. Entonces, muy poco lo sabemos. Si no lo estuviéramos peleando constantemente, creo que desde un principio no nos dejaríamos. Y no es solamente un barrio, nos tendríamos que unir muchísimos barrios, los 3 Chacos, para poder incidir en que es un derecho humano en todos lados del mundo. Sin el agua uno no puede vivir, y ahora en esta pandemia hay que cuidarnos. Bueno, este era mi mensaje y mi reflexión, y te agradezco mucho, y bueno, que nos sigas ayudando y orientando para poder seguir adelante. Gracias, Elizabeth. Gracias, Doria, que nos reafirma en dos cosas. Uno, de que la ausencia del Estado, que ya se habló, ¿sí? De que es una deuda histórica, no solamente el derecho al agua, sino muchos otros derechos que son violados y no son garantizados por nuestros estados, y que sin lucha y sin resistencia no se logran modificar. Lamentablemente siempre es el camino, ¿verdad? La organización, la lucha, la resistencia, y de que sí, no solamente el tema del agua afecta a una comunidad, sino en este caso Doria nos habla de su barrio, ¿verdad? Que tienen experiencia, y sí, la ausencia de ese líquido vital que es vida, ¿sí? Y que está vinculado a otros derechos, es muy importante de tener en cuenta para proponer propuestas que sean realmente estructurales, de cambios estructurales, de una problemática que tiene décadas, ¿sí? Como es la ausencia del agua en la comunidad. Y bueno, no solamente en Paraguay, en Bolivia, sino a nivel mundial. Bueno, está el tema de el agua es un líquido vital que es vida, y bueno, ya el año pasado se había propuesto en la bolsa, estaban cotizando en la bolsa la venta de agua, ¿verdad? O recuerdo hace bastante años lo que pasó en Bolivia, la guerra del agua también, y que bueno, solamente con la lucha se logró parar lo que se iba a hacer allá. Entonces, si el agua sigue siendo un proyecto vital, porque el agua es vida en nuestras vidas. ¿Sí? Gracias, Doria. Si hay alguna otra compañera que quiera seguir aportando, ¿sí? Creo que estamos como llegando a ese Tal. momento de ir, ¿sí? Sí, María, sí. quiero un poquitito colaborar otra vez con esa situación del agua. Una parte dije que la parte urbana, ¿no? Porque mis familiares también viven en lo que es la parte urbana, y ellos pasan a una vez de semana sin tener agua, y eso que nosotros pagamos. Hay una empresa que se encarga de eso y te da una tarifa, uno paga y después uno abre la canilla y no se encuentra con ese servicio, ¿no? Y entonces hay una situación que nos debe mirar un poquitito más allá de un proyecto corto, sino de un proyecto que sea útil hacer en esta situación, porque ¿de qué te sirve uno pagar por un servicio que a la hora de la verdad uno quiere usar y no te da? No hay. Ni eso es lo que siempre yo le suelo decir a mi mamá. Acá no da gusto porque no hay ni tajamar para ya traer agua para lavar la ropa ni nada por el estilo cuando no hay agua. Ellos te dicen, se quemó el motor, porque no hubo energía eléctrica, porque no se pagó. Toda una senda de criterios que ellos te ponen como una excusa, porque el usuario cuando al pagar, yo creo que debe de tener también ese servicio en buen estado.
Y entonces, y no solamente, como dijo la compañera, no es problemática del agua de la comunidad. Hoy en día también veo que le está acechando mucho la inseguridad a la comunidad. Hay muchos vicios a los jóvenes, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces son proyectos que se debería de ir trabajando poco a poco y concientizar y sensibilizar también que que es un problema la situación que está pasando con una minoría. Si hay 2, 3 jóvenes que están inmiscuidos o incursionados, adentrados lo que es el vicio, tarde o temprano eso va a dañar a la comunidad en general. Si hoy es problema de una sola familia, de 2 familias, tarde o temprano le va a llegar a toda la comunidad y va a ser un quebranto a toda la comunidad. Y antes que llegue a ser un problema, una situación problemática amplia, deberíamos de atajar o deberíamos de corregir esa situación que está atravesando esa sociedad. Entonces, eso es lo que quería corroborar un poquito más, compañera. Gracias, María. Es cierto. Ni pagando un servicio uno accede a eso. Eso pasa mucho en las ciudades en los últimos años, ¿sí? Se paga por tener que recibir agua y aún así no hay respuesta, pero uno no puede dejar de pagar, ¿verdad? Y lo Hola. otro color, ¿sí? ¿Alguien que quiere participar? Sí, Hola. yo, Mariela. Mariela, sí, te escuchamos, Mariela. Bueno, no prendo la cámara por el hecho de la señal. Sí. Pero bueno, escuchando, ¿no?, a las compañeras y a las distintas problemáticas que estamos viendo, ¿no? Creo que tenemos problemáticas en común, ¿no? Como decía la compañera de Paraguay, el tema del agua, ¿no? El tema de violencia, que es también a nivel mundial. Y el tema del agua, pero tal vez esto acarrea también a otra situación para analizar el tema de cambio climático, ¿no? Y si hablamos de cambio climático, no para nosotros. Como pueblos indígenas, bueno, antes no nos preocupábamos porque llovía en su momento, ¿no? Hacía frío en su momento, o sea, todo hasta ahora ha cambiado, ¿no? Y todo por distintas situaciones, ¿no?, que se ha venido dando, ¿no? El tema de tal vez se ha expandido la frontera agrícola, ¿no? Y toda esa situación hace que pues vaya cambiando, ¿no?, el clima y todo eso, y vaya faltando, ¿no?, los recursos, ¿no?, más que todo el agua en este caso, ¿no? Entonces, tal vez como pueblos indígenas también podamos pensar en algo más de soluciones, tal vez a estas necesidades, el tema de reforestación, por ejemplo, ¿no? De volver a plantar nuestras plantas nativas, ¿no?, en aquellos bosques que ya no son bosques ahora, ¿no? Entonces, tal vez eso también, porque sabemos que los árboles son los que atraen la lluvia, ¿no? Y si hay lluvia, pues hay agua también, ¿no? Entonces, y bueno, y si hay agua, hay producción, o sea, toda una cadena, ¿no? Pero que, como decía la compañera, tendremos que pensar en un proyecto así de gran impacto, ¿no? Para que vayamos cuidando también todo, pensando en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Yacuiba, hablando del agua, por ejemplo, tenemos las fuentes de agua que están en el Aguaragüe, en los cerros, que es parque además, ¿no? Que es un parque natural, entonces, pero que de ahí emana el agua, ¿no? Y nos dan, digamos, de ahí están las fuentes, pero que ahora se pretende hacer un túnel, ¿no? Esto de la ABT, de las carreteras y todo, ¿no? Y es eso, hace años ya estaba eso, esos estudios y todo, y es el pueblo indígena quien ha negado, digamos, ¿no? Y ha salido a bloquear incluso las carreteras y eso para que no se haga este túnel, ¿no? Porque si sabemos que de ahí vienen las fuentes o salen las fuentes de agua, entonces, ¿qué va a pasar si hacen un túnel?
¿no? Entonces tal vez eso, por eso se defiende, ¿no? Esto lo que es y también nosotros tenemos derecho a la consulta previa, ¿no? Para que hagan este tipo de trabajo, ¿no? Y viendo esas condiciones o tal vez esos daños que va a causar al medio ambiente. Entonces, por eso es que no se quiere, digamos, aceptar eso, ¿no? Pensando en el futuro también de nuestras próximas generaciones, ¿no? Pues por ahí también es algo para analizar, ¿no? Y para ver estas situaciones, ¿no? De estas problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Solamente eso como comentario. Sí, gracias Mariela. Colocó un tema muy actual y que hace a la vida de todas las personas, aunque afecte mucho más a ciertos sectores, sobre todo los más vulnerabilizados en sus derechos, que es el tema del cambio climático y todo lo que está generando, ¿verdad? Fríos, lluvias, deshielo, el tema de los incendios, diferentes consecuencias que estamos viendo y que afectan la vida de las personas, ¿verdad? Sí, y el otro punto importante que es la reforestación, que si bien las sufren las consecuencias, sobre todo las comunidades, los pueblos indígenas, los sectores campesinos, los grandes responsables son otros, ¿verdad? Son aquellos que tienen grandes extensiones de tierra o la ganadería y que van talando árboles y van adentrándose en territorios ancestrales, violando los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, Mariela nos coloca ahí el tema del cambio climático, que es un tema bastante desafiante y que tiene que estar presente, ¿sí? Nair nos comparte aquí, dice, es una problemática el cambio climático que nos abarca a todos. Tendríamos que pensar en un proyecto a largo plazo. En Jujuy los ingenios azucareros contaminan los ríos, el suelo y el aire. Tenemos muchas comunidades indígenas guaraníes viviendo en carne propia esta contaminación. Sí. En Paraguay también, sí, los ingenios azucareros, las arroceras, los ojales, la ganadería, todo eso va avanzando sobre territorios campesinos e indígenas, derribando árboles, deforestando y generando graves consecuencias para la vida de las personas. Sí. No sé si alguien más quiere compartirnos algo. ¿Sí? Sobre lo que es el proyecto. Si no hay alguna participación más, a mí me gustaría cerrar con una breve ronda, si quieren, sobre evaluar lo que fue este módulo. Yo les planteaba que en un proyecto un aspecto importante es la evaluación, ¿sí? Porque eso nos permite mejorar, reencauzar, hacer modificaciones en el camino que se está haciendo. Y bueno, si quieren dejar algún comentario en el chat sobre lo que fue este módulo que tuve la alegría de que me hayan invitado a compartir y conocerlas, aunque sea a través de este medio, ¿sí? Entonces, si tienen alguna reflexión sobre lo que fue el módulo, si les sirvió o no, si les quedó algún aprendizaje o qué se tiene que mejorar, ¿sí? Entonces, me gustaría escucharlas o si no, leerlas acá en el chat para ir cerrando este espacio, este último espacio que tengo con ustedes. Sí. Doria. Elizabeth, yo quiero agregar algo, agradecerte de verdad la exposición que nos has orientado, porque yo soy mujer migrante, estoy acá en Buenos Aires y me parece que cuando hiciste daste todo la historia de cómo recogíamos nosotros el agua a cada uno de nuestros países, de las mujeres migrantes que migran, igualmente las compañeras de los pueblos originarios, las urbanas, yo creo que en todos lados, ¿no? de la historia. O sea,
esa fuerza y esa resiliencia es que nos mantiene vivas, y tenemos el agua adentro, vivas totalmente, y acompañamos a muchas luchas, a muchas prioridades, y quizás como a veces uno se autoviolenta también, porque dice, bueno, es mi cuerpo, Norta, ya sé que me va a hacer daño, prefiero dar la mano a otra compañera, a otra vecina, en ayudarlo, salir corriendo, y a veces uno mismo no se autoevalúa. Y bueno, gracias a esta capacitación nos estás haciendo reflexionar, y esa fuerza la estamos sacando e impulsando para poder arrancar nuestros derechos, ¿no? Porque ya se han gestado tanto, que es muy difícil poderlo, no es muy difícil, pero no imposible conquistar, ¿no? Y hay que arrancarlos. Y a tu voz, a esa capacitación, a reflexión en grupo, y a este proyecto es que nosotros estamos valorando qué nos hace falta, cómo podemos reconstruirnos en nuestros barrios, en nuestros vínculos, nosotras mismas, para que seamos una sociedad con cambio. Muchísimas gracias de mi parte, Elizabeth. Gracias. Gracias, Doria. Gracias por tus palabras. No sé si hay alguien más que quiere compartir algunas palabras para ir cerrando este momento. ¿Sí? Doria también hablaba de la conquista de los derechos se hace en la lucha, ¿verdad? Y la herramienta es la organización, no sola. Como dice el lema que les aglutina en este espacio, aisladas pero no solas, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre tiene que estar presente, a pesar de este contexto mundial tan complicado que estamos viviendo con la pandemia y que ahora aparentemente está como con algunas pocas luces de ir mejorando. Bueno, pues el tema de la organización es clave para ir avanzando y conquistando derechos en la sociedad. Y las mujeres siempre lo hicimos a través de la lucha, la conquista de derechos. Sí. Bueno, acá Margarita dice que el módulo fue motivador, pensante, evaluar, analizar pasado, presente y futuro. Y bueno, y agradecen. Lleno de sueños y objetivos a cumplir. Y sí, los proyectos empiezan a partir de sueños o deseos, ¿sí? No sé si hay alguna otra compañera que quiere compartirnos algo. María. Sí, como un cierre también de este taller, que nos sirve mucho como un ensayo, porque bien sabido que las palabras lo lleva el viento. Sin embargo, cuando uno escribe, ser preciso, conciso, entonces ese proyecto se va a lograr. Porque hay muchas veces que somos más de palabras. Uno expresa su idea, sus sentimientos, sus proyectos que tiene, pero a la hora de la verdad no puede hacer, o sea que para escribir, entonces le cuesta escribir, le cuesta expresarse, cuesta estructurar, y en el módulo que usted nos ha acercado, yo veo que hay una simplicidad de decir de una manera, porque es más a lo nuestro, es más simple, es más práctico para hacerlo. Porque a través de la lluvia de ideas también que las compañeras han puesto, entonces a través de eso se nos facilitó estructurar lo que estamos deseando y lo que estamos queriendo decir. Y de mi parte, me sirvió bastante la forma como usted planteó crear un proyecto, porque cuando uno dice un proyecto, ahí entonces dice, ¿qué va a ser un proyecto? ¿Cómo hago? ¿Con quién hago? ¿Será que voy a hacer bien? ¿Será que está bien lo que estoy diciendo? ¿Será que puedo hacer? Y algunas personas, sin embargo, se rehusan y dicen, no, yo no sé hacer y no quiero hacer, no quiero entrar en llevarle a fulana que te haga tu proyecto. Pero si esa fulana no estuvo en la reunión, si esa fulana no sabe lo que vos querés decir, ¿cómo te va a poder hacer entonces tu proyecto? Sin embargo, una persona que está dentro de la situación, de la problemática,
o de la reunión donde se ideó ese proyecto y sepa escribir y ser breve y ser bien claro en su idea, yo creo que se puede y que las mujeres también podemos crear un proyecto, que no solamente un hombre o a través de una máquina únicamente se puede crear un proyecto, sino que nosotras las mujeres podemos hacer y somos capaces de hacer. Y hacerle participar también a la juventud, porque hay también comunidades donde tipo que rechaza a la juventud. ¿Qué vos vas a saber de vida? ¿Qué vos vas a saber de pensar? Y no, nosotros nomás lo que vamos acá, nosotros nomás lo que vamos a estar. Entonces, para preparar un proyecto o un comunicado o un sentir de la comunidad que sea en general, sin importar la edad y sin importar el sexo, porque al fin y al cabo la comunidad es de todos, no es solamente de varón ni de mujer. Yo creo que este tipo de capacitación merece más tiempo. Debería de haber otra continuidad porque, como usted dice, la evaluación. Y es muy corto para poder evaluar si fuimos capaces de estructurar correctamente o nos falta algo. Entonces yo creo que la parte de evaluación va a quedar pendiente porque es muy corto el tiempo que estamos dedicados, corto el tiempo luego porque tenemos otras actividades que hacer, es corto el espacio en sí, porque hay compañeras que no tienen buena señal del internet. Ciertamente no facilita el servicio del internet, pero hay veces también que no aísla porque el sistema de la señal no es buena. Y entonces yo creo que debe haber otra más para evaluar. Yo en mi evaluación puse que es trimestral, pero yo quisiera también tener otra evaluación con usted y con este grupo de proyectos. Y de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, María. Sí. A pesar de ser corto el tiempo, lo importante es que sea como una semillita al menos que quede ahí. A lo mejor todavía no creció, pero bueno, una semillita que permita ir avanzando y sí, recuperar el espacio, aunque sea cortito. Lo importante de encontrarnos, ¿verdad? De encontrarse y de intercambiar estas ideas entre todas. Sí. Muchas gracias acá a María. Y la tecnología es un problema, sí, en muchos lugares sigue siendo eso. Nos permite conectarnos, sí, por un lado, y a veces tiene sus problemas. Gracias, María, por tus palabras, sí. Mariela dice, el módulo fue y será muy provechoso para todas y todos los que estamos al frente de un grupo de personas. Vamos aprendiendo de a poco, nosotros somos más prácticos. Nos falta más teoría, muchas gracias. Y la teoría se construye sobre la práctica. O sea, tenemos que ahí le recupero a Paulo Freire, que decía, hay que mirar la realidad y esa realidad llevar lo que pasa en nuestro mundo, llevar a vincularlo con la teoría y después volver a esa realidad para cambiar, que era lo que también les compartía el lunes. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo, ¿sí? Para aprovechar estos últimos minutos de este proyecto. Por mi parte, yo les agradezco a todas los que participaron de diferentes formas, desde los aportes, las intervenciones, hay aprendizajes silenciosos y eso hay que también respetar. Cada una hacemos nuestro caminito interior, ¿sí? De cómo vamos aprendiendo y entonces les agradezco a todas quienes fueron parte de este espacio en el que me permitió acercarme, aunque sea a través de la tecnología, desde la distancia, sobre un tema que no es fácil. Les cuento que elaborar proyectos no es un tema fácil y las que colocaron aquí sus ideas hicieron aportes muy interesantes. Y es un aprendizaje continuo. Este es el inicio, es la semillita nomás para ir avanzando en que sí se puede aprender algo nuevo y sí también las mujeres podemos involucrarnos en el proceso de elaboración de proyectos porque la idea siempre es partir de nuestras propias realidades y esa
quién sabe mejor que nosotras, no los otros. Cada una sabemos cómo es nuestra realidad, de nuestra realidad propia como mujer, de nuestra realidad en la familia, en la comunidad o en un determinado país, ¿sí? No sé si alguien más quiere compartir algo. Ahí creo que vamos a ir cerrando. No sé si él está por ahí o Lili para ir cerrando entonces el espacio. Acá estamos. A ver. Ujú. Estamos Me ven redondeando, ahí. L. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si ya no Ahí hay está. otras compañeras que quieran. Eso, no sé si alguna quiera como decir algo. Lili, por ahí. No, estoy bien. Ah, bueno. Ya. Bueno, ya cada palabra nos dijo un poco lo que aprendimos. Elizabeth también puso, y te agradecemos por aceptar la invitación de sumarte al colectivo, de compartir tu saber con nosotras. Y como bien dicen las compas, cada módulo siempre nos queda chico. O sea, todos los temas nos han llevado a querer profundizar y eso me parece muy genial porque el colectivo sigue y con las ideas de las compañeras es donde nosotros vamos alimentando este crecimiento y cuanto más querramos y más claro tengamos lo que queremos aprender, eso implica también que vamos a poder construir nuestra hoja de ruta con mayor precisión, con la participación de todas, en las diferentes formas de participar y saber que los tres países están unidos a partir de las ideas y los deseos de cada compañera. Entonces, por mi parte, darle las gracias. Siempre rescato el esfuerzo, el tiempo de organizar nuestras casas para sostener un curso. Este es el 6º que venimos haciendo y ha sido sostenernos y seguir construyendo el colectivo en un tiempo tan complejo como la pandemia, ¿verdad? Que nos llevó a hacer tantas cosas en simultáneo. Y aún, aunque nuestros países estén ya con ciertas dosis de vacuna y demás, sigue estando presente todavía situaciones que nos hacen reinventar lo cotidiano. Entonces, estos espacios de aprendizaje, cuando nos sentimos bien, hace que cada granito de arena sea un camino más para fortalecer nuestro colectivo y que el Chaco sea chaqueñas y ese territorio, por las fuerzas y las diferencias, por las luchas, las resistencias, sea visto y escuchado y tomar los espacios como las redes sociales también como nuestro, ¿verdad? Y antes de cerrar, yo solo le quiero dar un aviso a las compas que hablando de seguir nuestros cursos, el viernes 30 de julio, a la misma hora que nos solemos juntar, vamos a cerrar el módulo que tuvimos con los compañeros de iconoclasistas, de mapeos territoriales justamente. Vamos a tener un encuentro el viernes con ellos y ellas para poder tener ese insumo que bien lo decía Eli, que gran parte de nuestros proyectos van a salir también con esos fundamentos de qué pasa en nuestros territorios. Igual vamos a estar avisando en los WhatsApp nuevamente, pero para que agenden el viernes 30 de julio a la hora de siempre, Paraguay y Bolivia 16:30, Argentina 17:30, nos volvemos a encontrar por este mismo canal y en las redes, pero será cerrado en el Zoom, como saben, que Iconoclasista no lo transmitimos, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a estar recordándonos. Y bueno, compas, de mi parte, muchísimas gracias. Desearles un cierre de jornada linda, sueñen lindo, descansen y que mañana el día Ñanderu Mirí nos encuentre radiantes y construyendo ese mundo que queremos para todas, inclusivo,
con género seguro y saber que estamos unidas y organizadas más allá de las fronteras que tienen los temas, ¿verdad? Tochi dice, muy buena la temática, muy necesario y muchas gracias. Gracias, Tochi, por tus palabras. Así es que hasta acá mi palabra. Muchas gracias a Huye TV y a Surupay, Jote, Nachik, y nos vemos pronto, ¿sí? Gracias, compas. Gracias. Chao.